porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy, nuestro curso bíblico que lo estamos haciendo como siempre para poder aprender, conocer la palabra de Dios. Y en la medida en que conozcamos también la palabra de Dios, nosotros sabemos que somos enviados por la fuerza del Espíritu para hacer el bien a nuestros hermanos. Y en la medida en que crezcamos, en la medida en que nosotros nos conozcamos frente a frente, face to face, como dice la gente, con el Señor, ciertamente que nuestra fuerza y nuestro deseo de hacer el bien será aquel de construir, hacer algo positivo por los demás. Queridos amigos, continuamos en este día sobre estos códigos y estas leyes que el Señor le deja a Moisés. Pero cuando leemos justamente el versículo 20 del capítulo 23, nosotros comenzamos a encontrar algunas instrucciones ya sobre la entrada a Canaán. Comienza el texto justamente diciéndonos que yo voy a enviar un ángel delante de ti. Siempre tomamos la acción de Dios, siempre es Dios el que está hablando y siempre es Dios el que promete. Solamente que ahora encontraremos un pequeño cambio. No hace ninguna síntesis de todas estas reglas, reglamentos, de estos códigos que el Señor le ha dado a Moisés, a su pueblo, por medio de Moisés ha dado a su pueblo, sino que comienza un discurso totalmente diferente. Es un discurso que nos habla más bien de cómo debe presentarse o cuáles son las promesas de Dios mismo para con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Volvamos a mirar un poco el texto que nos dice: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los givitas y los jebuseos, y yo los exterminaré. No te postrarás delante de sus dioses ni los servirás. No imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Ustedes servirán al Señor su Dios, y Él bendecirá su pan y su agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. En tu país ninguna mujer abortará, ni será estéril, y colmaré en número de tus días. Yo sembraré el terror delante de ti, llenaré de confusión a los pueblos que encuentres a tu paso, y haré que todos tus enemigos te vuelvan la espalda. Haré cundir el pánico delante de ti, y él pondrá en fuga delante de ti al jivita, al cananeo y al hitita. Pero no los expulsaré en un solo año, no sea que el país se convierta en un desierto y las bestias salvajes se multipliquen en perjuicio tuyo. Los expulsaré de mi vista poco a poco hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Extenderé tus dominios desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque yo pondré en tus manos a los habitantes del país para que los expulses delante de ti. No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses, y ellos no deberán permanecer en tu país para que no te inciten a pecar contra mí, porque servirás a sus dioses y quedarías atrapado como por un lazo. Qué interesante entonces, desde el 20 hasta el 30 estamos encontrando estas instrucciones a la entrada ya de Canaán. Veamos que este código de la alianza, en realidad, con este extenso texto de carácter más bien homilético,
Es como una homilía, es como que el pueblo antes ya de entrar a la tierra de Canaán comienza a prepararse, a escuchar, a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y esto entra dentro de este marco, ¿verdad?, de la apertura que nosotros decimos así, para el ingreso a la tierra prometida. En este caso se trata de textos no legales, no son textos como los anteriores que nosotros escuchábamos, si es, que, tu, güey, ca, etc. O sea, textos más bien casuísticos, ¿verdad?, sobre la ley, sino que más bien hay una dimensión totalmente diferente. No pertenece tanto al orden de las leyes, ¿verdad? Y así nosotros quedamos totalmente sorprendidos. ¿Por qué? Y porque hasta ahora estuvimos escuchando simplemente leyes y normas, leyes y normas. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que comportarse ante situaciones que se presentan en la vida? ¿Cómo se tiene que reaccionar? Entonces por eso ahora cambia totalmente el discurso, nos sorprende por esta conclusión que no llama en ningún momento a cumplir ninguna ley que le entregó aquí Dios a Moisés, porque aquí le estuvo entregando las leyes, cómo tiene que comportarse. Y por el contrario, lo que nos presenta aquí el texto alude al primero y al segundo mandamiento, primero y segundo mandamiento, nada más que sobre esto comienza a hablar. Nada de lo demás aquí hay alusión, solamente el primer mandamiento y el segundo, que en realidad no son parte de esta colección de las leyes, ni están en ningún momento, ¿verdad? Y omite toda mención también a las leyes del código. No existen entonces estas menciones en este discurso homilético. La intención primaria de este texto no consiste, por lo tanto, en revisar, en mirar de nuevo, mira que yo te dije esto, mira que estas son las leyes, mira que tenés que cumplir todas estas leyes que yo te he dado. No dice en ningún momento eso, sino que su objetivo es mirar hacia el futuro. Ahora entonces es como que Dios está mirando totalmente hacia el futuro y le dice a Moisés qué es lo que debe hacer y cómo debe hacer, pero siempre acompañando al pueblo, ¿verdad? No se interesa por lo dicho previamente, sino por lo que Dios hará de aquí en adelante. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ustedes? ¿Cómo yo me voy a comportar? Porque ustedes están ya por entrar en Canaán y bueno, les estoy advirtiendo y les estoy contando lo que yo voy a hacer. Dos son los temas entonces presentes aquí en esta unidad, que están muy entrelazados ciertamente entre sí, porque uno corresponde al otro y así viceversa, ¿verdad? El primero aparece como promesas divinas, Dios que promete, Sheyapota, Shela cumplita benendiegina, promesas divinas entonces. El segundo más bien es petición de parte de Dios al pueblo de la lealtad, fidelidad. Llame etan de EPA, promesa, pero ayeruren de EP otro, fidelidad. Estos son los dos temas principales que vamos a encontrar. Se dice todo lo que Dios hará para asegurar que Israel posea la tierra prometida. Se dice todo entonces. Así únicamente vas a recibir la tierra prometida. Si no lo haces, ciertamente que no vas a poder recibir. Por lo tanto, promete el Señor cuidar al pueblo de Israel, conducirlos hacia la tierra, expulsar a los actuales habitantes, proveer de alimento y agua, cuidar su salud, otorgar la tan deseada fertilidad para la tierra. Bueno, toda esta abundancia de Dios tiene como contrapartida la reclamación de la fidelidad. La promesa, yo les voy a cuidar, yo les voy a proveer de alimentos, les voy a conducir hacia la tierra, les voy a expulsar a esos habitantes que están en esa tierra, pero fidelidad, fidelidad hasta el final, sin titubeos. Y entonces, así básicamente se pide que sean leales a Yahvé y se nieguen a adorar a los dioses cananeos, destruyendo sus estatuas. Incluso la expulsión de los pueblos que habitaban Canaán se fundamenta en la necesidad de evitar que conduzcan a Israel a adorar a sus deidades. Qué interesante esto entonces, queridos hermanos, queridos amigos. El Señor que nos promete todo,
el Señor dice que nos da todo, pero al mismo tiempo nos pide fidelidad. Y después le pone el broche de oro diciendo, ustedes tienen que ser fieles a mí. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos, queridos amigos, reflexionando Ñande Yara Ñe'e, nuestro curso bíblico. Estamos viendo este capítulo 23 del 20 al 33. Es interesante, decíamos, que Dios aquí en este discurso, que cambia totalmente de lo que habíamos visto hasta el momento, no hace ninguna conclusión diciendo estas son las leyes que les he dado, estas son las leyes que ustedes deben cumplir. En ningún momento se hace este discurso. Más bien es una homilía que nos presenta aquí el autor sagrado, donde Dios hace sus promesas. Dios promete a este pueblo que está por entrar a la tierra de Canaán. Por otra parte, como contraparte, le pide a Israel fidelidad, es decir, Pepe y Apona la Seayerurea PM, tienen que tenerme, luego como broche de oro decíamos, tienen que tenerme a mí como Dios. Si ustedes pellejan con los otros pueblos, dice, está el peligro de que ustedes queden atados. Versículo Pajabe en el 33. Ellos, dice, no deberían permanecer en su país, para que no te inciten, Heioi, a pecar contra mí, porque servirías a sus dioses y quedarías atrapado como por un lazo. Ciertamente que nosotros hoy, en nuestra aplicación de vida, ¿verdad?, tendríamos que mirar un poco en este sentido. ¿Cuántas veces quedamos atrapados por otros dioses? Quedamos atrapados por aquellas cosas que a nosotros supuestamente nos gustan, pero que sin embargo nos están desviando del camino del Señor. Entonces, mucha atención en este sentido. Tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Bueno, sigamos un poquitito más sobre esta introducción tan interesante, porque el Señor dice que incluso la expulsión de los pueblos que habitaban Canaán se fundamenta en esta necesidad de evitar que estos pueblos conduzcan a Israel a adorar a otros dioses. Conduzcan a Israel a adorar a otros dioses. Por lo tanto, aquí por lo menos Dios le pide y dice, bueno, hay que expulsar, no hay que dejarlos en tu tierra para que ustedes no se contaminen
con sus dioses. En varias ocasiones hemos dicho ya que el verdadero problema que encontramos en la Biblia siempre va a ser el pecado de la idolatría. Y hemos explicado bien también lo que significa la idolatría. La idolatría no es simplemente lo que nosotros entendemos muchas veces, que los protestantes insisten mucho en tener estatuas de los santos, de la Virgen, etcétera, etcétera. En realidad no es eso idolatría, porque esto al final de cuentas nosotros sabemos que los santos nos conducen a Dios, es lo contrario, el modelo, el ejemplo, ¿verdad?, de los santos que nos hacen vivir así como ellos vivieron su vida cristiana auténticamente, aferrados a Cristo. Entonces el modelo de los santos son justamente positivos para nosotros. Cuando hablamos también de la Virgen María, lo mismo, porque la Virgen María, justamente porque escuchó Shema Israel, escuchó la palabra de Dios, es por eso que ella engendra a Jesús Salvador. Si no escuchase al ángel, si no le hiciese caso al ángel, porque escuchar significa obedecer, Shema Israel quiere decir no solo escuchar con los oídos, sino que obedecer, Eyapó, Beoyerurean de Peñan de Yara. Entonces María para nosotros es modelo verdaderamente, que nos lleva y que nos conduce hacia Dios. Entonces por eso no tenemos que confundir, no podemos confundirnos lo que significa la idolatría, porque toda la Biblia nos habla justamente del problema idolátrico. Pero el problema idolátrico para el autor sagrado es lo que encontramos aquí. Dice que justamente Dios nos va a dar mucha abundancia, mucha riqueza, nos cuida, pero en contrapartida nos pide la fidelidad. ¿Pero a quién? A Él. Bueno, ¿y cómo se da esta fidelidad? Y básicamente es negarse a adorar a otros dioses. Otros dioses. Hablamos de otros dioses. Es decir, que nosotros allí podemos entender que los otros dioses para nuestro mundo actual ya no son Baal, ya no es Moloch, ya no es Astarte, etcétera, etcétera. Estos dioses de los pueblos de aquel tiempo, ¿verdad? Sino que ahora nuestros dioses son de nuestro tiempo. Son dioses actuales. Dios dinero, Dios pelota, Dios televisión, Dios no sé qué cosa, Dios placer, Dios viaje, Dios deporte, no sé, donde nosotros sustituimos a Dios, nos concentramos simplemente en estos dioses, preferimos estar frente a estos otros dioses que estar frente a Yahvé, que nos está pidiendo fidelidad, no dedicarle el tiempo a Dios. Te hago y segina entonces otros dioses, porque vos te vas a tu deporte, te vas a tu gimnasio, te vas no sé a dónde, a una fiesta, etc. Preferís dejar de lado a Dios. No te vas a misa, no te confesás, no tenés tu tiempo de oración, tu Dios dinero, tu Dios plata, eso es lo que más te interesa, tu Dios salud, porque vos decís yo me siento luego bien, no estoy enfermo. Angate con ella va enseguida me mandó a Peñan de Yara, ¿Viste cómo es la cosa, verdad? Somos así. Entonces Dios pide y reclama, y esta es la fidelidad que el Señor nos reclama al final de cuentas, ¿verdad? Y el fundamento aquí, que nos dice que incluso ellos tienen que expulsar a los pueblos, nos llama a una expulsión entonces de los dioses paganos. Todos estos dioses que nosotros hoy tenemos en nuestra realidad tendríamos que expulsarlos. Y eso es un arduo camino, queridos amigos. No es que porque uno solamente lee una vez la palabra de Dios y después dice, sí, yo estoy luego haciendo. No, es bastante difícil porque estamos, como dice aquí, estamos justamente muy influenciados por estos dioses actuales de nuestra vida. Por lo tanto, en positivo, se dice que Israel deberá servir a Dios. Eso es lo que le está pidiendo. Nos pide también a nosotros servir a Dios. Yaha veñan de Yara. Porque entender el sentido de nuestra vida, darle sentido a todo lo que hacemos. La sensación que deja el texto, por lo tanto, es que las religiones cananeas eran una tentación muy fuerte y debía resistirse a todas las formas posibles. Israel oye resistiana, ñandeya ye resistiana,
porque dice que estas religiones son bastante fuertes como tentaciones para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Aprovecho para agradecer siempre a todos nuestros auspiciantes, a nuestros colaboradores, a las personas que nos siguen a través de las pantallas, a través de Facebook, las redes sociales. No se olviden que estamos allí también nosotros. Todos los que quieran volver a mirar, volver incluso a aprender más, pueden entrar en Facebook, Ñande Yara Ñe. En ese lugar van a encontrar todos los cursos bíblicos que estamos haciendo. Por lo tanto, tienen mucho material para volver a reestudiar, releer, rever todo lo que estamos estudiando, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta este momento que es Éxodo 23 del 20 en adelante. Y bueno, estábamos diciendo nosotros que lo que Dios le pide a Israel es la fidelidad, la fidelidad. Y ante esta fidelidad el Señor le promete también su asistencia y le promete todas las otras posibilidades, la fertilidad, el hecho de cuidarlos, el hecho de conducirlos hacia la tierra, de cuidar su salud, de otorgar la fertilidad, en fin, toda una abundancia de cosas que el Señor le promete a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Pero al mismo tiempo nos exige fidelidad a Él. Es evidente entonces que este texto que nosotros estamos leyendo y estudiando refleja una época en la que Israel ya estaba instalado en Canaán. Refleja esto, refleja entonces que ya es un pueblo sedentario.
Nosotros estábamos viniendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 12 prácticamente, cuando hacen la cena pascual en que se liberan, pero después ya comienza el primer camino. Y van caminando, y van caminando, y van caminando. De repente nos paramos en el capítulo 19, frente al monte Sinaí, y es aquí donde, face to face, cara a cara, Moisés comienza a hablar con Dios. Recibe las leyes de parte de Dios, y ahora Moisés es ese pontífice, ¿verdad? El que tiene que dar a conocer al pueblo de Israel las leyes de Dios. De Yara Oipota, ¿verdad? Como pueblo, como nación. Y después seguimos, ¿verdad? Porque del capítulo 20 después vuelve a unirse, son otras leyes, son otros códigos que se ensambla, se une, se hace como uno solo, ¿verdad? Dentro de estos mandamientos que hemos recibido en el capítulo 20, del 1 al 17. Moisés aparece como mediador en una parte, en versículos del 18 en adelante, pero después continúa de nuevo nuestra narración con estas leyes. Son narraciones más bien legislativas, que termina justamente en este capítulo 23, 19. Y ahora se nos cambió el discurso totalmente, un discurso más bien homilético, donde Dios habla y decíamos que promete dos cositas, ¿verdad? Lo primero que promete justamente el Señor aquí es muy interesante porque le dice a Israel que Él será verdaderamente su propio Dios. Yo voy a ser el Dios de ustedes, yo voy a ser el Dios que va a estar con ustedes por una parte, pero al mismo tiempo le pide entonces lealtad, fidelidad. Yo voy a estar con ustedes, les voy a dar, les voy a bendecir con toda la riqueza que ustedes necesitan para vivir, pero al mismo tiempo yo te exijo la lealtad y la fidelidad. Decíamos recién entonces que este texto, por lo tanto, está reflejando más bien un momento muy tardío ya en la vida y el desarrollo del pueblo de Israel. Sería un texto que refleja más bien una instalación, una vida sedentaria, es decir, que ellos ya estaban dentro de la tierra de Canaán. Quiere decir que ellos ya estaban viviendo no en forma nómada, sino que en forma sedentaria. Ahora las preocupaciones son más sobre las religiones. Fíjense, las preocupaciones aquí que encontramos se refiere más a las religiones de los demás pueblos. Quiere decir, la Shaguatano y ¿verdad? Entonces ni me doy cuenta los pueblos que voy encontrando en mi paso, ¿verdad? O sea, no me interesa por lo menos, porque yo estoy de paso. Sin embargo, aquí, cuando se concentra tanto en estos pueblos, en estos nombres que nosotros encontramos, quiere decir que Israel está preocupado ya por estas religiones concretas que están influenciando en su religión. Y les echa en vista y les dice al pueblo, atención, porque si no, ustedes en vez de adorar a nuestro Dios Yahvé, lo estamos dejando de lado y comenzamos a adorar a otros dioses. Y recordemos aquí, el discurso entonces tiene una fuerza muy interesante y nos da razón, ¿verdad?, de todo lo que hemos reflexionado anteriormente. Ellos consideran que fueron al exilio porque fueron infieles a Dios. Es decir, porque ellos habían dejado a Dios de lado y es como un castigo. Ellos percibían de esta manera. Percibían que Dios le ha castigado y que Dios entonces les mandó al exilio por culpa de este pecado, porque dejaron de adorarlo, porque no lo tuvieron a Dios en su vida. Eso es lo que ellos están viendo y por eso es que insisten mucho. No nos olvidemos de Dios. Fíjense cómo terminaba este texto, ¿verdad?, que es muy interesante, Y ellos, dice, no deberían permanecer en tu país para que no te inciten a pecar contra mí, porque servirías a sus dioses. La experiencia del exilio fue el hecho de olvidarse de Dios, que venían de Yara, andela en que no venían de Yara. Te das cuenta en el desastre en que te encontrás. El desastre para ellos fue el momento del exilio. Y bueno, así entonces vamos viendo otro elemento que ahora nos pone este texto y nos habla de los límites geográficos. ¿A qué se refiere esto de los límites geográficos? Aquí nosotros encontramos
mencionados, ¿verdad? Expulsaré de tu vista, poco a poco, hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Extenderé tus dominios, dice, desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque yo pondré en tus manos a los habitantes del país para que los expulses delante de ti. Desde el desierto hasta el Éufrates voy, o sea, hasta allá, hasta Babilonia, imagínense. Y eso nunca se dio, o sea, oficialmente nunca nosotros tenemos ningún dato de que Israel haya extendido sus fronteras hasta ese lugar, hasta el río Éufrates. Nunca llegó hasta ahí, ¿verdad? Estos límites geográficos que se mencionan son ideales simplemente. Y nunca llegó Israel a tener soberanía sobre todo ese territorio que es mencionado aquí. Y bueno, así queridos amigos, con esta reflexión volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Y seguimos con Ñande Yarañe. Estamos en el segmento ¿Qué hace la iglesia? Y en esta oportunidad tenemos la visita de la licenciada Miriam Graciela Samaniego. Ella está viniendo desde Ubucuy y también conoce muy bien la realidad de Carapeguá, por lo tanto nos va a hablar sobre una figura muy importante para nuestra iglesia. Es el padre, que ya es siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado. La iglesia, sobre todo con el padre Carlos Einschub, ha comenzado, ¿verdad?, a pedido de los obispos, el estudio para la causa de beatificación y canonización de este sacerdote. Y existe toda una hermandad también
que están trabajando y están haciendo un camino muy importante para nuestra iglesia. No solamente para nuestros sacerdotes o para la iglesia, porque nosotros sabemos que iglesia significa también la familia, significan todos los laicos, significamos todos juntos que somos bautizados. Tener un santo dentro de nuestra iglesia paraguaya significa también madurez en nuestro camino, es decir, que Dios actúa y santifica verdaderamente a su pueblo. Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Un placer estar con usted en este programa. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros quisiéramos conocer un poco quién es el padre Julio César Duarte Ortellado y luego saber también el trabajo que ustedes están haciendo a través de la hermandad que tienen ustedes constituido, ¿verdad? Justamente buscando la beatificación y la canonización también del padre Julio César. Si nos puede explicar un poco quién es el padre Julio César, cómo le podemos conocer y luego vamos a hablar también sobre la hermandad que ustedes han formado. Excelente. Pero antes de empezar, padre, a mí me encantaría hacer esta oración que justamente es para ver al padre Julio en los altares. Sí, muy bien. Podemos hacerlo sí. Entonces. Justamente el monseñor Celso Yegros Estigarribia, el obispo emérito de Carapeguá, ha escrito esta oración y quisiera hacerlo con los feligreses que están ahora viendo este programa. Entonces nos ponemos en presencia del Señor diciendo juntos, por favor: Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bien, qué hermosa esta oración. Es inspiradora. Entonces. Sí, verdaderamente. Muy inspiradora la oración. Y yo creo que es una hermosa introducción para hablar sobre el padre Julio, porque con pocas palabras, pero muy significativas, realmente le pinta cómo es él. ¿Cómo es el padre Julio? ¿Quién es? ¿Por qué hoy es candidato a santo en nuestro país? Porque es una persona que supo entender, comprender a cabalidad lo que es el amor de Jesús para los hombres. ¿Cómo llevó su sacerdocio? Impresionante historia tiene, que justamente el padre Carlos Hein lo ha acuñado para tener en dos libros. Y él es un sacerdote secular paraguayo de vida ejemplar que nació el 12 de abril de 1906 en el seno de una familia muy cristiana y de una posición económica acomodada. Él era una persona, un joven, que podía haber estudiado cualquier otra profesión, se hubiese dedicado, porque en realidad su familia podía darle esa oportunidad. Pero él, desde muy temprana edad, ya abrazó esta vocación que lo llevó a ser un sacerdocio realmente ejemplar. Su madre era muy caritativa y por allí también muy caritativa y de oración, y él nació en un hogar así en el que se formó cristianamente. Fue creciendo, así como decía Jesús, que fue creciendo en estatura, en sabiduría y también en fe. Él, muy temprano, su padre, cuando se dio cuenta, y a él también le preguntaron qué quería hacer, y él enseguida dijo que él quería ser un ministro del Señor. Quería servirle a Dios. Entonces le dio la oportunidad también su padre de enviarle incluso hasta Europa para estudiar. Tenía un hermano mayor llamado Pedro, a quien también
su padre le mandó a Alemania a estudiar medicina y a él le mandó a Roma a estudiar justamente en el seminario de allá para recibirse luego de doctor en, ¿cómo se llama? En teología. Entonces, cuando él vino para hacer su servicio a Paraguay, fue y justamente a nosotros los ubicuyenses nos bendijo el Señor de enviarle a una persona como él en ese lugar. Tenía un gran desafío, aparte de eso, no solo una sola localidad, sino también tenía el compromiso de servir a otra localidad vecina, Buyapeú, y a otra localidad también que se llama Cucú. O sea que tenía un vastísimo territorio para poder trabajar. Y fíjese que en ese tiempo no teníamos medios. No tenía una camioneta, no tenía un auto, no tenía cómo moverse. ¿Y cómo lo hacía él? ¿Cómo hacía sus visitas? ¿Cómo hacía su apostolado? Y lo hacía sobre un caballo. Y iba recorriendo muchísimas distancias para llegar a las casas y tenía una suerte de amor tan grande hacia los más humildes y necesitados. Tal es así que se cuenta en su historia que nunca quedaba a compartir, por ejemplo, un almuerzo con las personas que tenían mayor acomodo económico, sino se quedaba justamente a poder compartir un almuerzo con las personas con menos recursos, ¿no? Era una olla en donde a lo mejor, cuenta la historia de él, en donde había unos cuantos porotos hirviendo y nada más, y sal. Y él se quedaba a comer todo eso. Y todo lo que la gente tanto le quería, que todas las personas salían con los mejores menús a invitarle. Él traía, pero a la avenida. No era para traer a su casa, sino que a la avenida dejaba en cada lugar donde él consideraba necesario eso que le acababan de dar y venía otra vez con las manos vacías. La proximidad que tenía era impresionante. Tal es así que sus padres siempre estaban atentos para que no le faltara abrigo, porque él, cuando salía y hacía frío, dejaba en cada lugar todo lo que llevaba. Era otro aspecto de su vida, aparte del amor que le daba a la gente, era su amor por la Eucaristía. Y todos los que conocemos su historia, entendemos que de ahí sacaba esa fuerza, esa fortaleza de espíritu que él tenía para poder ir por todos los lugares donde iba y tener esa gracia de tener la palabra justa en el momento necesario. Porque el Espíritu Santo le asistía absolutamente. Todos en esos lugares por donde él estuvo lo considera santo. Las personas que lo conocieron lo consideran así. Solo falta esta cuestión de hacer el proceso que toda causa necesita hacerse para que realmente lo veamos a él en el honor de los altares, así como pedimos en la oración con la que empezamos este diálogo. Hablar de él es infinito, sus obras. Si vamos a hablar de las obras materiales que él dejó. Aparte de atender la espiritualidad de la gente, él lo hizo de una manera muy particular para la época. Porque entendió que las personas, antes de pensar en su autorrealización o en su espiritualidad, tenían que por lo menos tener satisfechas sus necesidades básicas. Entonces, él
tenía un carisma tan grande como organizador, como persona que prepara a las personas para vivir de su trabajo y para hacerlo dignamente. Él nada menos que reunió a 12 distritos de lo que es el departamento de Paraguarí, a 12 distritos para formar una comisión que él lo llamó como comisión de fomento, en donde lo que se buscaba era precisamente el desarrollo de esas personas en cuanto a la economía se refiere, para que ellos puedan realmente acompañar los sueños de sus hijos y hacerlos realidad. Se adelantó un poco a lo que nosotros diríamos al Concilio Vaticano II para mirarlo de una manera social a la Iglesia. Y todas estas cuestiones hizo que él se ganara un respeto impresionante y un amor muy grande por las personas que tuvieron la gracia de convivir con él y de acompañar su trabajo apostólico. Y así, hablar de él nos llevaría la tarde entera. Claro. Sí. Y bueno, entonces así estamos en Ñan de Yarañé compartiendo con la licenciada Miriam Graciela Samaniego, que nos visita exclusivamente desde la hermandad que ellos han formado para llevar adelante la causa de beatificación y canonización de este santo sacerdote paraguayo. Como decía ella, nos falta todavía hacer este camino para ser reconocida en los altares también este sacerdote que, como hemos escuchado algunas de las características, porque existen más características, muchísimas, que seguiremos después hablando en más Ñan de Yarañé. Y mañana estaremos compartiendo con más informaciones, ¿verdad?, sobre esta vida ejemplar del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñan de Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas
a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos volviendo, queridos amigos, en nuestro programa Ñandeyara Ñe de este día, en que hablamos sobre el capítulo 23 del Éxodo, desde el 20 hasta el 33. Con esta perícopa termina este capítulo 23. Decíamos que aquí tenemos un discurso bastante diferente de todo lo que hemos leído hasta el momento. Nuestro discurso anterior era más bien legislativo. Aquí se presenta como una promesa de parte de Dios, una presencia de parte de Dios, pero al mismo tiempo Dios que pide y que exige fidelidad y lealtad. La abundancia de los bienes y las riquezas que Dios promete aquí a su pueblo son maravillosos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en que son maravillosos, siempre exige esa coherencia de parte del pueblo para con Dios. Veamos en una forma un poco más detallada todo lo que nos va diciendo. Esta del versículo 20 al 23 nos presenta a un Yahvé que envía, en primer lugar, Dios que envía a un ángel delante de ti, dice, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. En de Yaraboy la preparágina con lugar coa. Respétalo y escucha su voz. Es un llamado entonces a respetar la voz de Dios que se muestra, ¿verdad?, a través del ángel. Es el ángel que yo voy a enviar. Sobre la angelología, cuando hablamos, es muy interesante. Bueno, en alguna oportunidad hablaremos, ¿verdad? Daremos alguna charla sobre la angelología. Se nos presenta y se nos dice que el ángel es Dios mismo, ¿verdad? Es la manifestación de Dios. Entonces es Dios el que acompaña y Dios mismo que va delante del pueblo. Es Dios que se nos adelanta. Hoy entonces, pero por eso te pide, dice, es como decir respétame. Aquí dice respeta al ángel, respétalo. Pero si es Dios mismo, es como que nos dice respétame, escucha su voz. No te rebeles contra él, ¿viste? No rebelarse contra Dios sería. Porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Mirá qué lindo, ya que mi nombre está en él. Nosotros sabemos que el nombre siempre indicó identidad. ¿Por qué nosotros tenemos un nombre? Porque a través del nombre nosotros nos identificamos. A través de mi nombre yo entonces sé si alguien le está llamando, y no la yerera, Víctor, entonces porque es mi nombre, me identifica. Y aquí también entonces el ángel es el que tiene el nombre de Dios, de Yahvé. Por lo tanto, es el ángel que identifica totalmente a Dios. Es interesante, vamos a seguir mirando entonces más detalles. Esta última mención que nosotros vemos de la intervención de un ángel de Dios ya fue en el episodio que narra el cruce del mar. Ellos cuando cruzaron el Mar Rojo, estamos en el capítulo 14, 19, fue la última vez que se mencionó la presencia del ángel. Decía que justamente él lo iba a poner delante, ¿verdad? Yo el que voy a intervenir, mi ángel estará allí con ustedes. Vamos a volver a releer un poco este capítulo 14, el versículo 19. El ángel de Dios
que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos. Y la columna de nube se desplazó también delante del pueblo hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. Qué interesante esto, ¿eh? La acción del ángel aquí. Es un ángel guerrero en esa parte, ¿verdad? Es el que se pone delante, es el que está dirigiendo al pueblo, pero cuando se sienten atacados, ¿verdad?, por Israel, que está ahora por detrás, a la retaguardia, entonces el ángel pasa a retaguardia, se pone a defender al pueblo. Qué lindas imágenes nosotros encontramos entonces en la Biblia. Con esto nos está diciendo, no te abandono, yo te acompaño, yo soy tu coraza, yo soy tu escudo, soy tu defensor. Así como yo te estaba guiando delante, ¿verdad?, ahora me pongo detrás porque no quiero que ese ejército venga, te ataque, te mate, te haga salir de mi camino para que te puedas mantener en la fidelidad. Entonces la Yeikwamia lleva para peñan de Yara Ñanderajú. Añanderajú vive entonces en Baiteñan de Ecoa. Bueno, veamos otros elementos de esta figura. Se encuentra siempre, el ángel se encuentra vinculada a la acción de guiar al pueblo. Llama Oñemoí Peñanere non debe, siempre vinculada al guiar, a caminar por delante. Y también de abrirle el paso en los momentos más difíciles. En ese capítulo 14, que era justamente pasar el Mar Rojo, imagínense, es el momento más difícil. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante el mar? El mar que significaba, en nuestra explicación cuando habíamos dado, en nuestra exégesis decíamos, el mar que significa el mal que nosotros tenemos que vencer. Entonces por consiguiente, no es extraño que sea convocado en esta ocasión también, porque estamos en un momento de dificultad. Decíamos que la última vez que fue convocado el ángel apareció fue en el capítulo 14, versículo 19 del Éxodo. Ahora estamos ya en el capítulo 23, versículo 1, y es ahí donde vuelve a aparecer entonces: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca a este lugar que te he preparado. Viste que de nuevo entonces aparece siempre para conducir. Es el que se pone delante de nosotros. No es extraño entonces que sea convocado en esta ocasión, porque siempre este texto nos habla ya y nos conduce hacia dónde, hacia la entrada en la tierra prometida. Allá fue atravesar el Mar Rojo, aquí es entrar en la tierra prometida. Esta unión, este vínculo entre Dios y el ángel es el de ser su representante, por lo cual obedecer al ángel es obedecer a Dios mismo. Aquí dice luego, ¿verdad? Si tú escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país. Y ahí te dice, ¿verdad?, de los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, givitas, jebuseos, yo los exterminaré, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces el Señor que llama al escuchar la voz del ángel, es decir, escucharle a Él mismo. Y después también podemos interesantemente pensar que este ángel puede ser referido también a Moisés. O sea, Moisés considerado como un ángel desde el momento en que cumple también funciones de profeta y también funciones militares. Pero los otros textos donde se lo menciona no permiten tampoco sacar esta conclusión. Pero algunos pensaban y decían, es Moisés ese ángel que se pone al frente. Pero entonces eso es forzar un poco el texto. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo nuestro programa y volvemos mañana de nuevo a nuestro mismo horario, con más Ñande Yara Ñe. Hasta la próxima. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por